Bueno, Ernesto, estoy aquí ahora con una placa de iPhone 7 y una pregunta que me surge a mí, seguramente le surge a más de un compañero, es cómo podemos determinar el momento en el que tenemos que cambiar el U2101. Vale. Bueno, el U2101 tiene algunas funciones y lo mejor siempre es conocer cómo trabaja, y si conoces cómo trabaja, prácticamente ya tienes tus respuestas, ¿vale? Entonces, lo primero, el U2101 puede trabajar con el conector y la batería conectada, o puede trabajar directamente solo con batería, como cuando traes el móvil en el bolsillo. Sí. ¿Vale? En ambos casos el U2101 está trabajando, ¿vale? Entonces, lo que tienes que saber es medir la conmutación entre esos dos procesos. Cuando está trabajando con conector, cómo él aísla la batería, y cuando está trabajando con batería, ya cómo hace el proceso de cambio, y además cómo llegas a eso. Vale, yo haría lo siguiente, te explico para que entiendas más o menos lo que yo haría. Y lo podemos ir haciendo sobre la marcha, ¿no? Sí. No, mejor explicarlo y después lo vemos ya directamente en la placa para que para que la gente lo pueda ver bien y ver exactamente los puntos donde vas a medir. Vale. Lo primero, este circuito se alimenta directamente del USB por estos pines que tienes aquí, que justamente son 5 pines para el tema de la corriente. Es decir, cada vez que tú veas que a una línea le entran 4 o 5 líneas en varios pines, sí, no quiere decir que el circuito lo demande de esa forma, sino que es una forma de entrarle con corriente. Lógicamente, por aquí va a pasar toda la corriente que va a consumir el teléfono. Por lo tanto, esta línea tiene que ser amplia en cuestión de pista de cobre, tiene que ser grande, ¿vale? Es un área grande para meterle corriente. Bien, después que entra por aquí, lo que ocurre con este circuito en un instante de tiempo muy pequeño es que entra por aquí y sale este voltaje. ¿Por qué hacen eso? Bien, porque en ese momento lo que quieren es activar al PMU, es decir, que el PMU me entregue un voltaje de 1,8 voltios para que estos riles comiencen a estar activos. Es decir, el positivo de este reel, quien te lo da es el nivel de 1,8. Después que ya tienes esto, en ese momento ya los circuitos empiezan a comunicarse. Esta línea está viva, esta línea de I cuadrado C está viva, y mandan por esta línea la activación de este buco. Este buco en realidad es el que crea el voltaje principal del equipo. Es decir, aparentemente parece ser una conmutación de este punto a este punto, negativo. El problema es que aquí se crea el voltaje pasa por aquí y llega aquí. Por lo tanto, si quieres saber si el circuito en realidad está trabajando, basta con medir en este condensador, en el C2105. Con el osciloscopio, justamente cuando tú conectes el cargador, aquí tiene que aparecer una serie de oscilaciones. Eso quiere decir que este circuito ha recibido la orden, es decir, ha ocurrido todo lo que he dicho. Ha salido el voltaje main, esto ha llegado al circuito PMU, ha creado los 1,8, esos 1,8 han creado esta comunicación y por este bus le ha llegado la orden a él de crear el switcheo para este inductor magnético que falta aquí. Y ese inductor magnético va a provocar que aquí aparezca un voltaje main, pero ya con corriente. Inicialmente el voltaje estaba pidiendo la corriente de una forma a base de switcheo, a base de conmutación. Sin embargo, aquí ya no es conmutación, es switcheo. Es un apoyo grande de corriente, eso es una estructura de Apple de hace muchos años. Entonces, esa es la primera parte. Si quieres saber si el circuito este está trabajando con el cargador, basta con probar que con el cargador en este punto hay switcheo, hay pulsos. Entonces, esa es la primera parte. Bien, la otra es cuando este circuito comienza a trabajar con batería. Cuando comienza a trabajar con batería, esta parte, este MOSFET, hay que conmutarlo. En un momento inicial, este MOSFET, cuando está trabajando con cargador, tiene que tener un nivel de voltaje alto en puerta. Es un MOSFET de canal P. Por lo tanto, la forma de impedir que él esté conmutando es aplicarle una tensión grande, 3,9-4 voltios en puerta. Cuando tiene 3,9 en puerta
y tiene 3, y pico, casi 4, 4,2 aquí en fuente, esa diferencia de potencial que tiene unos 0,2, 0,3 voltios no lo hace suficiente como para conducir. Necesitaría una diferencia de aproximadamente 3 voltios. ¿Cómo crean esa diferencia? Vale, si ves, aquí tendríamos la batería conectada. La batería, al estar conectada en este punto, al aquí haber 4 y aquí haber aproximadamente 3,7, este diodo permanece en inversa. Cuando tú retiras el cargador, este punto se hace 0. Al hacerse 0 instantáneamente, esto, que está unido prácticamente de aquí a aquí, retira el voltaje principal que había en un momento inicial, es decir, los 3,8, y aparece un 0 voltio. Ese 0 voltios, ya el diodo queda en directa, porque esto se hace 0 por un instante de tiempo muy corto. Al hacerse 0, el voltaje de batería pasa porque este diodo queda en directa. Ya tengo aquí un voltaje entonces de 3, en este caso 3,2 en ese instante de tiempo. Es muy corto porque se queda la caída del diodo, es decir, los 3,7 menos los 0,5, 3,2 que quedan aquí. En ese momento esto tiene 0 y esto tiene 3,2, por lo tanto el MOSFET comienza a conducir, y al conducir aplica 3,7 a este punto y entonces empieza el trabajo con batería. Mi recomendación, muy fácil: si de verdad quieres saber si el circuito está conmutando o está dando sus dos funciones, tienes la opción siguiente. Primero, con el cargador, localizar en este punto que efectivamente cuando está trabajando con cargador tengas un pulso, o sea, esto empieza a variar, y para determinar si de verdad hace la función con batería, desconectas el cargador y ves la conmutación en este punto, en R2102. Entonces verás que con el cargador tendrás 3,9 voltios y justo cuando retiras el cargador ese pin pasa a 0. Estarías realizando las dos funciones. Vale, perfecto. Entonces, a ver si me ha quedado claro y así servimos de ayuda para que también lo entienda la gente. Tenemos que medir con el osciloscopio el condensador 2105. Correcto. Por la parte 2, por el pin 2. Por el pin 2. Es decir, por la parte derecha. Porque por el lado acá, lo que este condensador en realidad se llamaría, este circuito se llama red snubber. En este punto lo que hay aquí es la alimentación y es un apoyo a la conmutación del nivel bajo del, aquí dice LX, low X. Es decir, aquí estaríamos hablando del nivel bajo del buco. Por eso es que justamente esto sería una red snubber para ayudar a la conmutación de este nivel bajo. Perfecto. Y luego el otro punto donde tenemos que medir es en la resistencia R2102. Esos son los dos puntos. Exacto, los dos puntos es para trabajar. Primero, para saber si el circuito está trabajando con conector, aquí con el osciloscopio. Si quiero saber si de verdad está trabajando con batería, aquí con batería. Perfecto, pues creo que vamos a pasar a la parte práctica entonces. Pasamos a la parte práctica. A ello. Bueno, pues vamos a ver ya de manera práctica cómo comprobar que el IC está trabajando correctamente y nos está cargando la batería. Con el cargador. Primero vamos a ver con el cargador. Si el cargador responde o no responde. Lo que te comentaba era que en el momento que está trabajando con cargador, unos instantes después de conectar el cargador, él en ese C2101 comienza a ver, no, 2105, en el C2105, en la parte de acá, en la parte derecha, comienza a producir unos pulsos. Esos pulsos son para cargar y descargar un inductor que es quien realmente crea y apoya el voltaje main. ¿Vale? Entonces, esa es la función principal de este circuito inicial en este primer momento. Vale, pues vamos a pasar a ello. Comentar que tenemos en nuestra placa conectado la batería y también el flex de carga, lógicamente. Sí, lo que vamos a hacer lo único que voy a hacer yo es, mientras tú sostienes el punto con el osciloscopio, yo voy a hacerte como si paso de batería a conector. Eso es. Vale. En este momento estoy trabajando con batería, tú lo vas a ver, y en el osciloscopio lo que se registra, vale, ese es el C2105. ¿Ves? En este momento aquí no hay, estoy trabajando con batería. Vale, justo cuando trabaje con conector van a aparecer exactamente esos pulsos. Eso quiere decir que está trabajando con el conector. De esa forma ya sabes que su primera función la realiza correctamente. Vale. Que quiere decir que efectivamente este circuito crea la carga y descarga de los inductores con esos impulsos. Entonces de esa forma ya sabes perfectamente bien que el circuito está realizando su primera función. Es decir,
cuando él está produciendo el voltaje main a través de un circuito buck. Vale. Vale, ahí tienes la primera función del circuito. Pasemos a la siguiente. A la Te falta siguiente una. prueba, La siguiente prueba, que lo busca. vamos a hacer con el multímetro, ¿verdad? Sí. La siguiente prueba, con un multímetro, podéis hacer directamente la segunda prueba. Si él de verdad crea la conmutación de la batería y entra la batería a trabajar. Vale. Pues vamos a medir, hemos dicho en la resistencia. En la resistencia R2102. Sí, si quieres busca un momento. Así vamos a mostrársela Busca a los compañeros. Sí. Sería en esta resistencia de aquí, En ese punto, justamente, es la puerta del MOSFET, la puerta de conmutación del MOSFET. El MOSFET es quien se encarga de cargar o descargar la batería. Bueno, descargar no, de cargar la batería, no Vale. descargar. Entonces, Vamos a ello. si mides ahí, ahora mismo está trabajando con batería. Por lo tanto, el MOSFET a ser de canal P tiene que tener un 0 voltios. Efectivamente está correcto. Está bien. ¿Qué ocurriría si yo le conecto un cargador a ese equipo? Tiene que subir a nivel alto. 3,8, Vale. correcto. Ah, está haciendo la conmutación. Por lo tanto, el circuito está enviando las dos cosas. Está trabajando correctamente cuando trabaja con main y está trabajando correctamente cuando trabaja con batería. El circuito está trabajando perfectamente bien. Dos mediciones y resuelve tu duda. O sea, en resumen, podemos dar como bueno Sí, este perfectamente. Con esas dos mediciones tienes el circuito ya perfectamente chequeado. Perfecto. Pues muchas gracias.